Gente, entonces vamos a empezar con esta clase de hoy, que es a respecto de EPID y insuficiencia respiratoria. Bueno, ¿qué es EPID? EPID como clasificación, así como definición en realidad, como general, son várias enfermedades, é um grupo de enfermedades que afetam o espaço peribroncoalvéolo vascular. O que quer dizer isso? Que não afeta nem o alvéolo, nem os vasos e nem os brônquios. É alrededor, é todo o que rodeia. Ou seja, afecta, como seu próprio nome diz, EPIC, afecta o interstício. Acuérdense isso porque é re importante como definição. Se les pergunto algum EPID, são mais de 200 enfermedades, ou seja, são muitas enfermedades, e geralmente elas podem estar associadas com a inalação de polvos, tanto inorgânicos quanto orgânicos. Qual é o ponto? O ponto é que nós temos que saber classificar os EPID. Los EPID temos de las causas conocidas e de causas desconocidas. Acuérdense isso porque é re importante. Como nós vamos classificar essa enfermidade? Acuérdense que, por ser uma afectação intersticial, temos que, sim ou sim, recordar que vai produzir em la espirometria, vai produzir um processo restritivo. E essa mesmo, se associado a um EPOC, por exemplo, vai ter um patrão mixto. ¿Sí? Então, acuérdense que EPID é restritivo. Então, como classificação de etiologia, temos de causas conhecidas e desconhecidas. A conhecida que nós temos que sim ou sim saber é pneumoconiose. Eu puse acá em rojo para que vocês vejam. Pneumoconioses. Que são pneumoconioses? Pneumoconioses são todas aquelas enfermidades relacionadas com laborales, ou seja, com polvos, tanto orgânicos quanto inorgânicos. Esses são pneumoconioses, avestose, licose, todas aquelas. E de etiologia desconhecida, que nós não sabemos de onde vem, a diferença é essa, que conhecida é que sabemos que é, por exemplo, del abesto. E desconhecida é que não sabemos de onde vem. Então, pode ser uma granulomatose, que é a sarcoidose. Essa le gusta perguntar muito acá um docente em Santo, que é o Dr. Miguel, le gusta muito perguntar sarcoidose. E pneumonia intersticial usual. ¿Sí? Pneumonitis intersticial usual, que é a UIP, que é a fibrose pulmonar idiopática. ¿Sí? Essa, sim ou sim, essas duas de etiologia desconhecida, temos que saber. Então, conhecida, saber pneumoconioses, aspecto general, assim mesmo, gente, generalização, e de etiologia desconhecida, saber UIP e sarcoidose. Então, vamos passar agora por um general de EPID, como a clínica, diagnóstico, e depois vamos vendo o tratamento de cada uma. Em realidade, como tratamento, acuérdense de uma coisa, o tratamento, em caso de exposição a polvos orgânicos ou inorgânicos, eu tenho que sacar eles e diminuir o processo inflamatório. Acuérdense que, quando temos um EPID por um polvo inorgânico, por exemplo, um abesto, temos uma reação, se o corpo reacciona de maneira anômala contra esse antígeno, e então empieza a produzir fibroses no espaço peribroncoalvéolo vascular. E por isso que vai generar el EPID, a enfermidade pulmonar intersticial crônica. Então, como clínica, acuérdense que, e sim ou sim, devemos nos acordar para dizer no oral, o paciente vai ter taquipneia, disneia progressiva e tos seca. Parece, se assemelha muito com uma pneumonia, mas na pneumonia nós já temos outros dados que sim ou sim temos que nos hace pensar em pneumonia, como por exemplo na febre. Então, acá, obviamente que em EPID pode haver febre concomitantemente, pero en EPID é bem característico os estertores, así que já vamos ver. Estertores secos que podem ser bibasales ou em ambos ápices pulmonares. Então, acuérdense que como clínica é inespecífico. Não vem o paciente assim, bueno, eu tenho EPIC, mira, eu tenho EPIC. Não vem assim. Vem simplesmente com disneia progressiva, taquipneia e tos seca. A disneia é característico que, e já vi entrar em los escritos, que dava um paciente que solamente tinha disneia a esforços, ou seja, em exercício. Então, se isso é os choice, é frequente que perguntem, é frequente que pongam. O que é importante acá é saber que o paciente, además de isso, pode ter dolor substernal, no caso de sarcoidoses, pero depois nós vamos ver que a sarcoidose principalmente afeta mulheres, 40 anos, por conta de episódios de alteração imune.
y pueden estar asociados a hemoptisis, astenia y pérdida de peso. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a razonar todo eso? ¿Cómo nosotros vamos a presentar en realidad en un oral eso? Tenemos que pensar principalmente que EPID afecta todo el intersticio. Entonces, si afecta el intersticio, yo puedo tener una alteración en el intercambio del oxígeno, ¿sí? Hay una incapacidad de la absorción del oxígeno y en realidad el dióxido de carbono consigue salir fácilmente, pero principalmente el oxígeno es lo que no consigue ingresar. Porque imaginen, tenemos el alvéolo acá y tenemos por debajo el capilar. Hay un espacio mínimo normalmente, pero hay un espacio entre el alvéolo y el capilar. Lo que pasa es que cuando tenemos una EPID, tenemos una fibrosis entre ese espacio. Entonces, imposibilita que el aire que está llegando acá pase y se agarre con la hemoglobina. Ojo, porque EPID, lo más característico, lo más importante de clínica es eso, taquipnea, disnea progresiva y tos seca, ¿sí? Hemoptisis puede haber, pero no es tan frecuente. Lo que suele presentar hemoptisis es la neumonía intersticial usual, o sea, la fibrosis pulmonar idiopática, y astenia y pérdida de peso son bien frecuentes. Una, porque aumenta el trabajo respiratorio, y otra porque el paciente queda en hipoxemia. ¿Cuál es la fisiopato del EPID? ¿Sí? Y eso tengo anotadito acá para pasarles, porque saqué, no me acuerdo de dónde, pero pareció bien importante y bien sencillo. La fisiopatología, básicamente, entonces nosotros lo primero que vamos a tener es un daño pulmonar con alteración de la difusión, ¿sí?, de los gases. O sea, si el paciente primero tiene alteración de la difusión, la hipoxemia se va a presentar ¿cuándo? En ejercicio, ¿sí? Y cuando va empeorando los estadios, vamos a tener sumado a eso una alteración de la ventilación-perfusión. O sea, vamos a tener más ventilación y perfusión por debajo, pero no va a difundir ese oxígeno, no va a llegar a la hemoglobina. Al capilar pulmonar. Eso, no va a llegar al capilar, entonces no se une a la hemoglobina. Lo que pasa es que en la espirometría, en la gasometría, nosotros vamos a utilizar en ese paciente solo para seguimiento, ¿sí? Porque acuérdense, si yo hago, por ejemplo, una gasometría de un paciente que está en reposo, me va a dar, no, obviamente que depende del estadio, pero en ese caso, ¿va a dar normal o va a dar alterado? En caso de EPID. Gasometría, estamos hablando ahora que hipoxemia aparece en ejercicio. Si hacemos el reposo, la gasometría va a dar normal. Si el oxígeno difunde. El tema es que cuando el paciente hace ejercicio, no tiene la capacidad de difusión, de aumentar esa capacidad como nosotros sanos tenemos. Entonces, lo que va a pasar es que el paciente va a tener disnea de esfuerzo. Obviamente que tenemos, si el docente quiere te guiar, sí, voy a poder guiar él, pero si él quiere te guiar, te va a llevar a disnea. ¿Cuáles son las causas y fisiopatología de la disnea? Entonces, ojo en eso. Cuando ustedes hablan algo, si quieren que te lleve para disnea, ya empezar a hablar ahí. Ah, disnea puede ser cardiogénica, respiratoria, la psicógena u otras. Entonces, tenés que ya organizar más o menos si te lleva para ese lado en un oral. Pero acá, como clínica de EPID, tenemos que saber que la disnea es en ejercicio. Y la fisiopato es principalmente una alteración de la difusión de los gases, ¿sí? Altera la difusión de los gases. Acuérdense eso porque si nosotros vamos a razonar después en insuficiencia respiratoria, que seguramente todos ustedes ya leyeron, en la insuficiencia respiratoria teníamos que calcular el gradiente alvéolo arterial. En ese caso de EPID, el gradiente, razone, no me tiren así, el gradiente va a estar aumentado o normal. Gradiente en caso de EPID, aumentado o normal. Gradiente es la diferencia entre el aire que está en el alvéolo y el aire que consigue pasar el capilar. ¿Cómo? Oi, boa tarde, cheguei meio atrasado. Oi, e aí? Vai depender se está em repouso ou exercício. Também. Pero imagina que es un paciente que es en estadio casi final, para quedar más sencillo. Aumentado. Vai estar aumentado. Aumentado, eso, aumentado. Muy bien. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer el examen físico en el paciente, tenemos que mirar principalmente la clínica, como ya hablamos, taquipnea, disnea progresiva y tos seca. ¿Por qué yo puse de nuevo? ¿Para qué? Ya ven en la cabeza eso. Y otra cosita, estertores.
qual é o ponto de los estertores? O estertor, sí, crepitante, vai ser um estertor crepitante seco. Os estertores crepitantes secos generalmente se assemelham como se fuera um velcro, ¿sí? Generalmente aparecem al fim de la inspiração acá en EPID. El cambio es que, el punto es que en las bases nosotros podemos pensar en colagenopatías y en los vértices sarcoidosis o espondilites. ¿Eso pregunta en el oral? No. ¿Sí? No vi preguntar en eso. Pero paso por las dudas. Entonces, en bases, colagenopatías. Y en vértices, sarcoidosis. Eso hay que acordarse. Pregunta en el oral? Nunca vi preguntar. Pero por las dudas, estamos acá pasando. En neumonía, como ya hablamos antes, también hay crepitantes, pero el paciente va a tener expectoración y fiebre. Eso tenemos que diferenciar. Y otra cosa bien importante de neumonía es que en la neumonía, acuérdense que tenemos un proceso infeccioso. Y acá no hay un proceso infeccioso. En la neumonía, cuando hacemos una radiografía, frecuentemente nos vamos a encontrar, deparar con una zona de condensación. Y acá no hay una zona de condensación porque la distribución, la afectación de la EPID afecta el intersticio y el intersticio hay en todo el pulmón. Entonces, a la diferencia de acá de una neumonía es que la radiografía de tórax acá puede tener patrón lineal y en la neumonía nosotros vamos a tener una zona condensada con bronquio permeable. Sí, acuérdense eso, porque puede ser pregunta de oral. ¿Cuál es la diferencia entre una neumonía si tiene estertores, taquipnea y disnea? ¿Cuál es? Ojo, porque hay algunas neumoconioses que pueden producir fiebre, pero la diferencia está sumamente en la radiografía y en la TAC. Y muchas de las veces la radiografía no nos dice nada, solamente la TAC. Entonces, para razonar acá, acuérdense que EPID es muchas patologías, gente. EPID son muchas patologías. Entonces, lo principal es lo que tenemos que saber es cómo diferenciamos de una neumonía, ¿sí? Y eso es pregunta de examen, seguramente va. Antes no preguntaba, pero ahora tengo mis dudas que pregunten eso. Generalmente no se pregunta, solo se tiene mucha suerte. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un pantallazo solo por el general. Y si un paciente solo presenta disnea, tos seca y crepitantes, es un EPIC. A la diferencia que neumonía puede tener fiebre y expectoración. ¿Es de ley que presente fiebre? No, porque acuérdense que los pacientes ancianitos, los extremos de la edad, pueden venir bloqueando, o sea, hablando pavada, todo eso, alteración del sensorio. ¿Sí? Acuérdense eso. Cristiano, tem um prognóstico de tempo para generar esses sintomas? Não. Porque isso é muito relativo ao tempo de desenvolvimento, né? Desenvolver essa clínica aí. El pronóstico en realidad va a depender del tipo. Si, por ejemplo, es una fibrosis pulmonar idiopática, nosotros ya vamos a diagnosticar generalmente muy tarde, el paciente va a tener un pronóstico de 2 a 5 años. En caso de neumoconiosis, depende del tiempo de exposición y la cantidad de exposición. No es el mismo que yo me exponga a las asbestos por el mismo tiempo que vos, ¿sí, Fabio? Porque, por ejemplo, mi cuerpo puede desarrollar la fibrosis de una determinada manera y vos de otra. Entonces, yo puedo estar mucho peor en poco tiempo y vos estar tranqui ahí en 5 años. Pero generalmente esos procesos de exposición son exposiciones prolongadas, 5, 10, 15 años. Mineros que trabajan que hacen las cintas ahí de... Sí, mi duda era esta por la análise de história clínica, né? Muitas vezes buscar Eso. mais ou menos Sí, la profissão e o tempo. Eso, profesión, tiempo de exposición, cuántas horas por día es importante preguntar. Y el tema principal acá es determinar cuál es el desencadenante, ¿sí? Para tratar. Porque, por ejemplo, vamos a ver que tratamento de fibrosis pulmonar idiopática no hay, solamente paliativo. Hay antifibróticos que disminuyen y trasplante. Pero, gente, para conseguir un trasplante es un poquito difícil. Trasplante pulmonar encima es difícil. Entonces, lo que tenemos que saber es que en EPID, saber los tipos y saber clasificar en la clínica de diagnóstico. El diagnóstico, puse acá bien de una manera bien así sencilla y fácil, es que acuérdense de ese carita, ¿sí? Acuérdense. Como siempre, nosotros empezamos por el básico, ¿sí? Estudios, laboratorio. ¿Qué nosotros podemos pedir
de laboratório para um paciente se nós sospechamos EPID. Se pensamos que é uma mulher que tem uma sarcoidose, já nos guiamos para colágenopatias. Que mulher, vocês vão ver agora em sexto este ano, se Deus quer, e Deus vai querer, que em mulheres são muito mais frequentes as colágenopatias, as enfermidades do colágeno. Então, se vem uma mulher 40 anos que apresenta um lúpus ou algo do gênero, ou síndrome de Raynaud, ojo, temos que buscar hacer a búsqueda de anticuerpos para justamente buscar colágenopatias, pero principalmente em mulheres. Outras coisas que o laboratório nos pode dizer, gasometria. Gasometria pode vir ou normal ou alterado, pero acuérdense que depende da evolução e também vai depender, por exemplo, se é estadios iniciais, a gasometria vai vir normal porque o paciente vai ser em repouso. Pero se é em estadios finais, sim, vai haver hipoxemia. Então, ojo nisso, gente, ojo nisso porque são, assim, é mais que nada racionamento acá. Eletrocardiograma, que nós vamos buscar é hipertensão pulmonar como característica ou agrandamento de aurícula direita. Ah, pero por quê? Uma coisa bem importante é que a largo prazo, a hipoxemia genera vasoconstricção da artéria pulmonar. E essa vasoconstricção de maneira crônica genera hipertensão pulmonar. ¿Sí? Se nós não tratamos o desencadenante e tudo isso, o paciente vai evolucionar, además de uma fibrose pulmonar, vai desencadenar uma hipertensão pulmonar e aí vai necessitar um transplante cardiopulmonar. Agora não necessita somente um pulmão, senão que necessita um coração também. Então, ó, uma onda P picuda. Isso, onda P picuda. Onda P, quando aumenta a distância, como é o nome da onda? Mitrale o mediada. Aí, onda P mitrale. Muito bem, Ana. Então, nesse caso, onda P picuda e em cima podemos fazer ecocardiograma. Com o ecocardiograma vamos medir as diferenças de pressões entre a cavidade direita e a artéria, ou seja, a artéria pulmonar. Radiografia, gente, bem importante. Ah, pero por que é importante? Porque na radiografia, depois do laboratório, a primeira coisa que nós vamos fazer é um paciente que vem com tosse e disneia. A primeira coisa é laboratório e radiografia. E eletrocardiograma também, pero assim, laboratório, radiografia e eletro. Vêm mais ou menos nesse ordem. Um ponto bem importante da radiografia de tórax, deixa eu ver se tenho acá, não tenho, pero é basicamente que vai apresentar patrão difuso. ¿Sí? O difuso en las bases, o difuso en los ápices, o en ambos pulmones tomados. Y eso va a depender de la causa, porque, por ejemplo, hay neumoconiosis que se depositan generalmente en los ápices, y hay también, como nosotros vimos antes, que las colagenopatías, a la auscultación bibasal. Entonces, ¿a dónde nosotros vamos a buscar la fibrosis? Es en las bases. Ojo, porque eso es, no se pregunta en los horarios, así bien específico, pero por aí é importante saber para sumar no horário. Outra cosita que pode haver também é aumento iliar, aumento de los hilos pulmonares, tanto do direito quanto do esquerdo. E isso ocorre, e grave nisso, por favor, aumento iliar ocorre principalmente em sarcoidoses. Sim, vão haver depois que o grado 2 e o grado 3 na sarcoidoses, os hilos pulmonares aumentam de tamanho. Sim? Isso é característico, perguntam nos exames e há que saber. ¿Qué es el aumento iliar? ¿Se acuerdan o no? El aumento del hilio pulmonar, vena, arteria y vena. ¿Sí? Acuérdense, eso que es lo más, así, más importante. Otra cosita, lo principal acá es hacer TAC, porque muchas de las veces la radiografía nos puede engañar. El que va a hacer la radiografía puede poner mucha potencia, ¿sí? Mucha potencia y entonces puede desaparecer los infiltrados. Entonces, la TAC acá es lo de elección para que nosotros consigamos delimitar tanto el tamaño iliar quanto donde está la fibrosis. Outra cosita, DLCO. La DLCO, sumado, obviamente, a nuestra anamnesis, perguntando ao paciente, che, mira, trabalhar com quê, que haces, não sei o quê, nos vai ser uma cosita bien, pero bien, nos vai ajudar muito a DLCO. Por quê? A primeira coisa que cambia antes de espirometria, antes de radiografia, antes de tomografia,
En enfermedad pulmonar idiopática crónica es la DLCO, intersticial, no idiopática, intersticial, es la DLCO. La DLCO, en ese caso, ¿sí? Cuando tenemos una EPID, es la primera que va a cambiar. Acuérdense eso porque es pregunta de escrito. Sí, por favor, gente, anoten eso. Otra ¿Está cosita. disminuida, Cristian? DLCO disminuída, não aumentada, Está não aumentada. Sí, ¿Será? sale más monóxido de carbono marcado. Não, disminuída. Diminuída em efizema, Diminuída. fibrose, hipertensão. Isso. Porque quando temos, por exemplo, na poliglobula está aumentada, capta mais. DLCO disminuída, gente. Outra cosita, fibrobroncoscopia com baciloscopia. Por que nós vamos pedir isso? Vamos fazer uma baciloscopia, lavado broncoalveolar, se hace justamente para rescatar qual é o material orgânico ou inorgânico que está generando esse EPID. Então, quando se hace lavado, se busca rescatar qual é o material que esse paciente está em contato. E a biópsia pulmonar, acá seria lo de elección. Então, isso é linha general de EPID. ¿Sí? Línea general. ¿Qué nosotros podemos, cómo ve el paciente con EPID y qué nosotros podemos hacer para buscar cuál es la causa del EPID? Saber clasificar, sumamente importante, la clínica, diagnóstico diferencial con neumonía y cómo estudiar. ¿Sí? Tranque. He pensado essa parte, gente. Ustedes solamente já aproveitei para dar como primeira instância, sí, porque já vamos estar com as neuronas prendidas, porque depois, chao. Después ni me van a escuchar si doy EPID. Entonces, lo general de EPID es eso. Ahora nosotros vamos a lo que se pregunta en los exámenes. ¿Sí? Además de la clínica, todo eso, lo que se pregunta. ¿Qué es neumoconiosis? Neumoconiosis es pregunta, sí, que yo vi que preguntó en el oral. Entonces, ojo, porque puede haber preguntitas sobre eso. Lo que yo hice es resumir al máximo a respecto de neumoconiosis y los demás. Vou agarrar acá mi colita porque me vai ser muito importante para passar a vocês todas as informações necessárias. Tenho acá umas estrellitas que já foram pergunta de exame. Então, vamos começar por neumoconiosis. Qual é a definição, gente, de neumoconiosis? São enfermedades pulmonares produzidas por la exposição de polvos ambientales inorgânicos. Isso é neumoconiosis. Ambientales inorgânicos, inalação de polvos ambientales inorgânicos. Pontos mais importantes são abestosis. Acuérdense que é a abestosis. A abestosis é a exposição ao amianto. Amianto. Antigamente venia nos techos de las casas aí, que venia hecho de amianto. Hoje em dia já não viene mais, viene de alozinc. ¿Sí? Então, o amianto aí de las casas mais antiguas que se ve que no son brillosas, ¿sí? Entonces eso es hecho de amianto. Amianto es tóxico. Los que trabajan en las fábricas antiguamente, como no tenía mucho el EPI, que es el... Fábio, me ajuda, como é que é a sigla EPI? Equipamento de proteção individual. Equipamento de proteção individual, como não tinha muito e nem sabiam dessas enfermedades, eles frequentemente não utilizavam e então corriam em risco de ter uma EPID por conta desse trabalho. Então, abestosis é a contaminação com amianto. Qual é o ponto, gente? Acá, o abesto, abestosis, amianto, ¿sí? É a fabricação de aislantes térmicos, elétricos e plástico. Principalmente, aislantes térmicos, elétricos e plástico. Já vi uma vez que dava um caso clínico em um choice, dava um caso clínico que o paciente trabalhava em uma empresa de aislante térmico, gente. Já vi isso uma vez, creio que em 2019, sim, e teníamos que pensar em abestosis. Então, por aí, anotem isso. Qual é a clínica? A clínica disneia progressiva é generalmente a abestosis, que é por el amianto, se vai produzir por um período bem largo de exposição. Generalmente é de 20 a 30 anos. Não é de manhã já vai estar com abestosis. É que tarda um pouquinho. Metodologia de estudo é a mesma para todos. Laboratório, TAC, hemograma, ecocardiograma, todo o que já vimos. Pero há uma cosita acá
que sí o sí pueden preguntar, que es el riesgo, un factor de riesgo para el mesotelioma pleural. Sí, eso también ya ingresó en un choice, creo que fue en 2021, 2020, perdón. Riesgo para mesotelioma, ¿sí? La contaminación con asbesto, la exposición al asbesto puede producir mesotelioma. Essas são as coisas mais importantes de asbestoses. Depois temos silicoses. Las silicoses é basicamente uma enfermidade que se dá por exposição al sílice ou quartzo. São pacientes mineiros, operários que cortam pedras. ¿Sí? E tem diversas formas clínicas, pero isso não pergunta as formas clínicas. O que pergunta é que todas as formas de silicoses predispõem a tuberculose. Isso pergunta. ¿Sí? Ou infecção por micobactérias atípicas. Não percam tempo, como eu perdi já, mirando, silicose massiva progressiva, silicose latente, não sei o quê. Não percam tempo nisso. Percam tempo somente no que se pergunta. Silicoses ajuda, predispõe a tuberculose. ¿Sí? Queda um tip aí bem sencillo. Seguindo com as democonioses, antracoses. Antracose é polvo de carvão de hulha. Não hago a mínima ideia que é isso. ¿Sí? Eu creio que deve ser esse carvãoncito acá. Pero não hago a mínima ideia que é esse carvão de hulha. Se é o carvão que nós hacemos Isso é lá na indústria. Lá na indústria, nos fornos, onde tu tira ele, que tem o pó. Tem a hulha que é tipo o rejeito dele, a sobra dele, sabe? A sobra do carvão? É o pó que é muito fino e infiltra. Não é o carvão aí que hacemos assado? Não, sim, mas o carvão, ele, como é que é feito o carvão? Ele é a madeira queimada. E aí tu retira aquela madeira queimada nos fornos e fica aquela hulha. E em secadores de grão agora, em secador de grão de arroz, de soja, eles queimam a casca do arroz e fica o pozinho microscópico que entra no pão e dá complicações. Só que aí é vegetal, é grão vegetal, não é mineral, que nem isso aí. Então, gente, aí Fábio já nos deu uma baita de uma mano. Muito obrigado, Fábio. Basicamente, então, as antracoses são essas aspirações aí que depois de que os trabalhadores aí que trabalham queimando, por exemplo, resto de arroz, como é que era? A casca do arroz, né? Tu falou? Sim, nos engenhos, aqui no Brasil é engenho. Então, o que passa é que queda um polvito aí, uma sobra de polvo, e esses pacientes aí, essas pessoas que trabalham com isso, podem aspirar e ter antracoses. Sí, realmente eu não sabia, não tinha nem ideia que é isso, mas é basicamente um polvito bem finito, microscópico aí que ingressa nas vias respiratórias. Mas hoje em dia, como já sabemos, generalmente se usa o equipamento de proteção individual da máscara, do barbijo. É insalubre, isso é insalubre quem trabalha nisso aí. Isso. Então, o que é importante acá é saber que é a exposição ao carvão de hulha, a antracina. Só isso, gente. Não pergunta muito de antracoses. O que mais se pergunta é de asbestoses e a outra aí, a silicoses. Isso sim ou sim pergunta. A berilose, sim ou sim há que diferenciar com a sarcoidose. Por quê? Porque dá uma clínica muito similar a la sarcoidosis, pero quando nós hacemos a biópsia, e esse é o diagnóstico diferencial, dá que o paciente tem exposição ao berílio. O berílio são os pacientes são as pessoas que trabalham com cerâmica, lâmpadas fluorescentes e eletrônica. O berílio, por o que eu conozco, por exemplo, meu padre arregla celular e constantemente, muitas das vezes está aí soldando, fazendo as solditas aí e sai um olorcito, aí sim pode haver berílio, por lo que eu conozco. Então, a beriliosis, temos que fazer diagnóstico diferencial com sarcoidoses, e isso é pergunta de exame, porque dá uma clínica similar, agrandamento iliar, pero quando se hace a biópsia pulmonar, o que nós vamos ter é berílio aí em la biópsia pulmonar, presença de berílio. A diferença é que na sarcoidoses não há presença de berílio. Beriloses, sim. Então, há que diferenciar com sarcoidoses por conta das adenopatias iliares que pode produzir.
Gente, é pesada essa parte. É pesado, pero já estamos terminando. La pior é pneumoconiose, não sei por quê, tarda, e não sei o que passa. É uma coisa tão memorizada assim que não há para onde correr, sim, não há para onde sair. É isso e listo. Então, o que nós temos que saber é o que se pergunta. Sim, vamos ver. Abestosis, risco de mesotelioma. Silicosis, predisposição a tuberculose. Acá, antracosis é quando o paciente tem exposição à antracita. E berilosis, temos que saber que há que fazer diagnóstico diferencial com sarcoidose. Como se faz diagnóstico diferencial? Diferencial é com a biópsia pulmonar. Sí, pneumoconiosis dentro de EPID es eso. O sea, acuérdense que dentro de EPID, las pneumoconiosis están dentro de la clasificación de las causas conocidas. Dentro de las causas desconocidas, vamos a ingresar ahora, que es la fibrosis pulmonar idiopática y la sarcoidosis. Son las dos más importantes del grupo. Vamos a prestar atención acá, porque eso sí, lo que suelen hacer es te dar un paciente anciano, prestando atenção, anciano, maior de 60 a 70 anos, que vem com disneia, que é uma disneia progressiva, tosse seca, e que tem esse paciente. Vem assim ele casito clínico e o que eles querem escutar é fibrose pulmonar idiopática. É uma das EPID mais frequente, então, ojo acá, vamos prestar bastante atenção, porque isso vai ser pergunta seguramente de horário. Antes não era, pero agora parece que le gustaram perguntar fibroses. Entonces, es la variante más frecuente de EPID. La etiología es desconocida, por eso que está de las causas desconocidas ahí cuando vimos la clasificación, y la fisiopato vão tener un exceso de depósito de colágeno. O sea, de manera desconocida, por una colágenopatía, o en realidad no es por colágenopatía, de manera idiopática, ¿sí? Para no decir desconocida, que queda tan feo, de manera idiopática, empieza el depósito de colágeno, deposita un poquito más y de nuevo va a depositar un poquito más. Es una enfermedad crónica que generalmente los pacientes se presentan a largas edades, ¿sí? O sea, en tercera edad generalmente, y tienen una sobrevida muy corta. Como ustedes pueden ver acá, es de 2 a 5 años después de diagnosticada la enfermedad. Porque é uma enfermidade que demora, que tarda para ser diagnosticada. Por isso que a sobrevida é muito curta. E também porque os tratamentos são muito caros e muitas das vezes não são efetivos. Como clínica, é de EPID. Então, por isso já hicimos o repasito antes. EPID é disneia de esforço, tosse seca e estertores inspiratórios. Gente, vem paciente, está de guarda, paciente 70, 80 anos, disneia de esforço, tosse seca, estertores crepitantes e não está fora de órbita, pensem em fibrose pulmonar idiopática dentro de EPID e pensem em fazer diagnóstico diferencial com pneumonia. Sim? Pensem nisso, por favor, e isso vai ser pergunta de exame. Então, como nós vamos estudar a fibrose pulmonar idiopática? É a mesma coisa que já havíamos visto. Radiografia de tórax, TAC, DLCO, baciloscopia, lavado broncoalveolar e biópsia quirúrgica, que é o de elección acá, porque nós vamos ver um processo linfoproliferativo com nula ou pouca inflamação. Isso é a característica do EPID e que pergunta no horário. ¿Sí? Por que eu puse TAC? Acá? Porque TAC se vê muito maior definição que na radiografia. Essa é uma radiografia típica de fibrose pulmonar idiopática. Típica. Miren, gravem, que vocês não se vão mais olvidar. Miren, os ilhos pulmonares não estão agrandados, ¿sí? Ilhos pulmonares não agrandados. Há um processo difuso, ¿sí? E todo isso é fibrosis. Ustedes imaginem esse paciente nessa evolução. ¿Eso era panal de abeja o no? No puede ser. No. Panal de abeja é um pouquinho distinto. En realidad, panal de abejas, lo que nosotros vamos a tener bien acá en los ápices pulmonares, vamos a tener, sí, panal de abejas, panal de abejas. Es panal de abejas de la fibrosis pulmonar idiopática. Esa característica me preguntó a mí, ¿viste? Sería bien característica. Sí, es panal de abejas, sí. Es que odio ese tema, no sé por qué, yo odio ese tema. Para mí es el peor de la era de GESP. Então, meio que, vamos por lo mais importante e tudo isso. Então, faço o que eu, assim, tenho certeza
que ya fue pregunta de oral y lo que yo tengo certeza. Lo restante, gente, digo que o no pregunta, o si pregunta, sos elegido para preguntar. Te juro, es difícil preguntar eso en los exámenes. EPI no es frecuente, no es frecuente. La primera cosa que pensamos cuando viene un paciente no es EPI. EPI va a ser como si fuera un criterio así de exclusión prácticamente. Pero bueno, es un patrón de abejas, ¿sí? Es un patrón de abejas. Y como nosotros podemos ver, miren el difuso, la infiltración difusa de la fibrosis. Sí, hay en ápices, en región media del pulmón y en bases. Lo más característico acá es que cuando se hace una DLCO, la DLCO está muy, muy disminuida. Otra cosita es cuando se hace una espirometría, el patrón restrictivo que va a dar en ese paciente, juro a ustedes, que es extremo, ¿sí? El patrón acá es extremo. El paciente no puede movilizar su pulmón y su caja torácica por cuenta que, imaginen que está todo fibrosado. Entonces impide el compliance pulmonar, no tiene un compliance pulmonar adecuado. Lo que él va a mover el tórax va a ser más o menos eso. Una persona normal, él obviamente que vai ter hipóxia. Só não mueve lo que está na tráquea. Empedrado. É empedrado o pulmão. Isso, casi um pulmão empedrado. Casi. E isso todo por conta da fibrose. O tratamento acá, se liga um paciente assim, vamos poner que tem 80 anos. Qual seria o tratamento que vocês elegiriam para esse paciente? Só qualidade de vida, porque não tem muito o que fazer. Isso. Lá nem qualidade de vida tem. Nem se dá oxígeno, antifibróticos, citostáticos. A esse paciente que liga, por exemplo, assim, gente, 80 anos, não é mais nada que fazer. Solamente esperar morrer. Antes de los 65 anos, se pode fazer uma cosita, pero é raro que presente fibrose pulmonar idiopática, que é o trasplante pulmonar. Sí, aí sim, antes de los 65 anos, se não é alcoólico, drogadicto, se não tem nenhuma outra enfermidade, uma colágenopatia, por exemplo, aí sim é indicado para o transplante. Assim como nós podemos ver, é um EPID. Esse paciente tem 79 anos de idade, ¿sí? E como vocês podem ver, mirem, todo o patrão, pode ser chamado também um patrão infiltrativo ou em vidro esmerilhado, também pode ser chamado. E mirem acá, miren cómo infiltra. Todo eso que nosotros estamos viendo no debería estar y es infiltración de tejido fibrótico. ¿Sí? Eso es todo fibrosis. Todo fibrosis, esas partecitas acá más claritas. ¿Cómo nosotros vamos a hacer el tratamiento del paciente? La palabrita clave acá es depende, con cualquier cosa que les presenten. ¿Sí? Presentar un COVID, tratamiento depende. No es el mismo un paciente chiquito de un paciente grande, de un paciente que tiene comorbilidades. Entonces, no hay tratamiento efectivo contra fibrosis pulmonar idiopática y eso hay que estar bien claro. Lo que nosotros podemos hacer por él es medidas higiénico-dietéticas, que es donde nosotros vamos a charlar ahí, vacunate todos los años y dejar de fumar, porque la vacunación es importante acá. Acuérdense que el paciente con fibrosis tiene una alteración de su sistema mucociliar e também ter uma incapacidade de tossir de maneira adequada. E esses dois mecanismos, do mucociliar e também da tosse, ajudam para que os gérmenes não colonizem as vias respiratórias. Então, se o paciente tem uma alteração do mucociliar e da tosse, os gérmenes quedam, colonizam e infectam o pulmão do paciente. Por isso que é importante a vacunação e deixar de fumar. Obviamente que deixar de fumar, se é o paciente aí que nós vimos que tem esse pulmãozinho, pobre, deixamos fumar, já vai ter 1, 2 anos de vida. Pero lo ideal seria deje de fumar, como por exemplo no EPOC. Dejar de fumar é um dos pontos mais importantes. La talidomida mejora la tos e la pirfenidona, Rey habló que ajuda, é um anti-inflamatório e ajuda a diminuir, Rey habló isso que ajuda a diminuir, não diminui a fibrose, sino que diminui o processo fibrótico. ¿Sí? Los citostáticos e antifibróticos são muito caros e se, por exemplo, o paciente vem com 80 anos, já tem aquele patrão aí, esse pulmãozinho aí que mostramos,
não é indicativo para hacer tratamento com citostáticos e antifibróticos. E, obviamente, como última opção, o trasplante pulmonar. Então, sempre nós nos adequamos a paciente tem determinada idade, não tem adicções, bueno, então, ojo, porque se já com citostáticos e antifibróticos não serve, podemos fazer transplante pulmonar antes que passe sua idade, 65 anos. Pero generalmente são pacientes que se apresentam aí com 70, 75 anos de fibrose pulmonar idiopática. Então, como repasito assim de EPID, gente, de EPID antes de ingressar a sarcoidose, temos que saber que EPID temos as causas conhecidas e desconhecidas. Conhecidas, pneumoconiose, se eu sei saber, e desconhecidas, vimos a fibrose pulmonar idiopática. A clínica vai ser muito parecida a todas, sim? O método diagnóstico diferencial, como eu diferencio se é por berílio ou se é por abesto? Como diferencio? É por biópsia. Eu tenho que resgatar, obviamente que además da biópsia, a história clínica, o paciente refere que está em contato com esse material inorgânico aí que vimos em pneumoconioses. Sarcoidose agora é outra causa que é de etiologia desconhecida. Sarcoidose é juro para vocês, é gigante. Isso foi minha perguntita aí, em realidade, em 2019, quando eu cursei pela primeira vez. Llegué en la sala ahí, Miguel, hablar sobre un tema y como sabía que les gusta escuchar eso, hablé sobre sarcoidosis, para que no me pregunte, porque si me pregunta, ahí ya me quedo nervioso y chao. Entonces ya empezamos por el difícil para que después se afloje. Y sarcoidosis, les digo, cuando ustedes no tengan otra causa para decirles, digan sarcoidosis. Causa de, no sé, de diabetes, sarcoidosis, ¿puede causar? Nadie sabe, pero probablemente puede causar. ¿Sí? Cuando ustedes tengan cualquier duda, gente, te falta, decime más una causa, sarcoidosis. Acuérdense de esa bendita enfermedad de acá, que es una enfermedad que puede afectar todo el cuerpo. La sarcoidosis, ¿sí? Es un trastorno granulomatoso sistémico de causa desconocida. Generalmente, acuérdense de eso que es pregunta de examen, afecta mujeres. Y por increíble que parezca, el tabaco es factor de protección. Tabaco, entonces, voy a fumar para no agarrar sarcoidosis. No, tabaco, la última cosa que te va a dejar es con sarcoidosis. Entonces, por increíble que parezca, es protector. Acuérdense de esa imagencita, ¿sí? Acuérdense de esa imagencita. Sarcoidosis puede afectar todo el cuerpo. Entonces puede dar eritema nodoso, neuritis óptica, linfadenopatía, artritis y lupus pérneo. ¿Sí? Ustedes van a ver todas esas enfermedades en sexto. Por ahora, solo memoricen que puede causar esas enfermedades. Y recuerden el color de la mujercita acá. Es más frecuente en raza negra. ¿Sí? Más frecuente en raza negra. Entonces va a afectar mujeres menores de 40 anos e é comum a aparição durante o embaraço e lactância. Não se sabe a causa, é de etiologia desconhecida. Miren o que afecta: pulmões, gânglios, piel, coração, hígado, riñón, sistema nervioso central, vaso, intestino, hueso, músculo. Gente, agora le pergunto, ¿qué restou para afectar? La boca? Todo, afecta todo. Então, en los pulmones puede producir alveolitis, granulomas, fibrosis pulmonar. En los ganglios, aumenta los ganglios. Y acuérdense que da ganglio aumentado. Por eso que los ilhos pulmonares van a estar aumentados por cuenta de un agrandamiento iliar. Piel, corazón, hígado, todo, gente, todo afecta. Entonces, faltó causa, sarcoidosis. ¿Cuál es la clínica? Y eso pregunta en los horarios. La clínica, 20% puede ser asintomático, 30% subagudo o aguda y forma insidiosa, un 50%, 60%. ¿Sí? Asintomático, un 20%. Entonces, cuando el paciente presenta sintomático, que es lo más frecuente, son síntomas generales. Y eso acuérdense para sexto, porque ustedes van a ver en reumato que tiene síntomas generales todas las enfermedades reumatológicas, que es astenia, fiebre, malestar general, anorexia y pérdida de peso. Esos son síntomas generales. Entonces, sarcoidosis, pienso en reumato, que tiene síntomas generales. Y tiene 3 tipos de cuadros. Y eso vi que preguntou já.
Tos, disnea y molestia retroesternal es un tipo de cuadro. El otro es el síndrome de Lofgren, que es eritema nodoso, adenopatía biliar bilateral y síntomas articulares, como las artralgias y artritis, y síndrome de Herford-Waldenstrom, que genera una fiebre, agrandamiento parotídeo, uveitis anterior y parálisis del séptimo par. Si ellos te quieren romper, te van a preguntar, decime qué es el síndrome de Lofgren, o decime qué es Hardeford. Aí já sabes que a eles vos não te gusta. Basicamente assim. É muito difícil que pergunte isso. Pero pergunta, gente. Pero pergunta. Não pergunta específico qual é o nome do síndrome. Pero pergunta qual é a clínica de sarcoidose. ¿Sí? É impressionantemente gigante a clínica. Esses são os mais característicos que se apresentam de maneira aguda. E de forma insidiosa, generalmente o paciente apresenta ao longo de alguns meses e 90% vai ter síntomas pulmonares e 10% em outros órgãos. Então, acuérdense de uma coisa, sarcoidose, como estamos em RESP, vai perguntar sobre RESP. Sarcoidose, pulmão, agrandamento iliar. Gravem isso, gravem isso. Essas são as palavritas claves que vocês têm que gravar de sarcoidose. Enfermidade multissistêmica de causa desconhecida, mulheres, palavritas claves, mulheres, pulmão, fibrose, agrandamento iliar. Isso não pode faltar. E depois vêm os restantes, síntomas generais, raça negra, todo isso. Por favor, gravem palavritas claves, porque senão vocês se vão olvidar dessa enfermidade. E pergunta. Não sei por que les gusta essa porcaria, pero pergunta. É raríssimo, raríssimo. Vocês vão ver. Não sei quantos, 100 mil, 100 milhões, não sei. Gente, é raríssimo essa enfermidade. E acuérdense, mulher, raça negra, em idade fértil. Idade fértil dizem que é menor de 40 anos. ¿Sí? Ojo nisso. Bueno, sarcoidose, causa desconhecida, como nós vamos estudar? Principalmente laboratório e radiografia. Em la radiografia, nós vamos classificar nosso paciente em grado 1, 2, 3 ou 4. ¿Sí? Ou 0. 0, 1, 2 ou 3 ou 4. Acá tenho uma anotaçãocita que é para que vocês anotem aí. Bueno, vamos mirar acá em la radiografia. Radiografia estadio 0 é normal, ¿sí? Acá não tem el 0, pero estadio 0 é normal. Radiografia estadio 1, agrandamento iliar. Miren os ilhos pulmonares. Tem um leve agrandamento, ¿sí? Radiografia estadio 2. Aí sim, tem adenopatias e agrandamentos iliares. Pero adenopatias aonde? Adenopatias cervicales, supraclaviculares e infraclaviculares. A vezes pode aparecer e axilares também. Acuérdense que afecta todo. Então, adenopatias generalizadas. Estadio 3, fibrosis pulmonar. Se mirem os ilhos pulmonares normais. E estadio 4, estadio 3, solo infiltrado pulmonar, e estadio 4, fibrose pulmonar. Acá, sim, no estadio 4, você pode ver a fibrose com agrandamento iliar. Em estadio 3, solo infiltrado, não é agrandamento. Estadio 4, agrandamento mais fibrose. Então, de maneira bem sencilla, estadio 0 está normal. Pero como que vamos saber que tem sarcoidose? Difícil saber. Estadio 1 empieza o agrandamento iliar bilateral. Estadio 2, agrandamento iliar bilateral mais adenopatias. Estadio 3, solamente infiltrado, sem agrandamento iliar, como vocês podem ver acá. E estadio 4, estadio 3, solamente infiltrado. E estadio 4, infiltrado mais agrandamento. Isso é o que tem que se acordar para dizer em horário. Hasta los choice suele perguntar, estadio 3 vai apresentar tal coisa. Então, ojo, porque isso é pergunta de exame e há que saber. Então, me pergunta sarcoidose, que eu tenho que recordar palavras claves, pulmão, agrandamento iliar e fibrose. Sim ou sim, gente? Salgan com isso. Depois vocês dizem, etiologia desconhecida, mulheres, raça negra, todo isso. Sim? Pero enfoquem em palavras claves, porque não há como memorizar todo isso que nós estamos falando. Estava lendo um livro, sim, um livro. Este acá que está atrás, que vocês podem ver, está lendo.
el año pasado empecé a ese acá, que ustedes están viendo, re largo, así, y una cosita bien interesante que el autor ahí habló. É muito mais fácil criar imagens mentais que descrever uma coisa. Imaginem quanto eu necessitaria de palavras para descrever todo o que tenho aqui atrás. Imaginem livro, raqueta, pelotita. Imaginem todas as palavras que eu necessitaria para descrever minha peça. Agora, com uma só imagem, eu consigo, mirando várias vezes, eu consigo recriar a mesma imagem de maneira assim, muito mais fácil. Então, o que digo a vocês que eu comecei a fazer em 2021 é, quando vão estudar algo, hagam imagens em la cabeza. EPID. EPID já tem que cerrar o ojo e que já te venha um pulmão aí lleno de infiltrado. ¿Sí? Então, hagan isso, gente. Ajuda muito a recordar. Depois, sarcoidosis. Sarcoidosis, tenho que me acordar dessa mujercita acá. Então, dessa imagem. Por isso que eu pongo as imagens, para ver se aviva a cabeça. Tratem de memorizar imagens que vocês vão recordar das patologias. É muito mais fácil de memorizar uma imagem que um texto, um livro. E isso dijo o autor, e realmente eu fazia isso. Então, gente, não sou eu que estou falando, eu hice e funciona. Então, para classificar sarcoidoses, radiografia de tórax, conseguimos classificar. Depois, DLCO, obviamente que a DLCO cambia, depende do estadio que está o paciente, porque é um sexo feminino. E depois podemos seguir com lavado broncoalveolar, que é o melhor método para diagnóstico, porque nos vai dar uma alveolite linfocítica, e isso pode ser pergunta de oral. Vão fazer como lo de elección de certeza é biópsia transbronquial ou a cielo aberto. Lo ideal seria cielo aberto, pero não se hace frequentemente. Se vem uma mulher, 37 anos, com agrandamento iliar, temos sospecha de sarcoidoses, se toma como diagnóstico de sarcoidoses depois de lavado broncoalveolar. Não necessitamos fazer biópsia a cielo aberto. É muito invasivo. Sim, é muito invasivo. Encima, não nos vai servir para o tratamento. Sim, sospechamos de sarcoidoses. ¿Me vai servir algo a biópsia para diagnosticar? Não. Então, biópsia não se faz em todos os pacientes, se faz somente se eu tenho muita dúvida. Generalmente, com o lavado broncoalveolar já suele ser o suficiente, mais na clínica. Tratamento. Nem todos necessitam, e é importante saber que o tratamento vai depender, además da clínica, da radiografia, do estadio da radiografia. Por exemplo, se está em fase 1, qual é a fase 1? Só agrandamento bilateral iliar, que não se apresenta generalmente assim, é só observação. Se é em fase 2 ou 3, com poucos sintomas, só se observa. E se é em fase 3, sintomático ou 4, aí sim começamos com corticoides e imunossupressores. Qual corticoide nós utilizamos? Prednisona. E qual imunossupressor? A ciclosporina. Ponto importante acá. Por que se usa corticoides ou imunossupressores nessa enfermidade? Justamente porque nós, com o corticoide, impedimos o processo inflamatório que está tendo a paciente. Ou seja, e o processo inflamatório, acuérdense que deixa um resquício, deixa uma cicatriz. A cicatriz que deixa é a fibrose. Todas as enfermidades curam com fibrose, ou a maioria. Experimentem cortar acá. Se têm uma adequada reparação tisular, não vai formar o queloide. Mas se já tem uma alteração aí nos fibroblastos, aí sim te vai aparecer um queloide assim gigantesco. Então, ojo, porque em fase 3, sintomático, e 4, aí sim já temos que começar com fármacos que impidam essa inflamação no pulmão de nossa paciente. Outra coisa também importante, acá está, ciclosporina, quando ineficazes ou contraindicado nos corticoides. Está equivocado. A ciclosporina eu posso sumar a la prednisona para diminuir a dose del corticoide. Sim, eu posso utilizar os dois juntos para diminuir a dose dele, porque corticoides a doses elevadas me dá muitos efeitos adversos. Por isso que eu generalmente, nesses casos, eu vou unir dos fármacos para que eu ponga doses plenas e outro eu ponga um pouquinho mais reduzida a doses. Então, sarcoidose, gente,
es eso. EPID es eso lo que hay que saber. Si ustedes después quieren agregar más algo a respecto de... ¿Quieren anotar ahí? ¿Quieren anotar? Anoten, porque pueden preguntar, pero no es muy frecuente. Pueden agregar cositas a respecto de daño pulmonar inducido por drogas, que ahí entraría la amiodarona, todo eso. Pueden agregar eso. Pueden agregar también neumonitis por hipersensibilidad o alveolitis alérgica extrínseca. Eso pueden agregar, que sería el pulmón. La neumonitis por hipersensibilidad sería el pulmón del granjero o pulmón del criador de pájaros. Y lo más importante sería eso: sarcoidosis, fibrose pulmonar idiopática, ya hablamos casi todo. Sarcoidosis también, lo más importante. Y eso. Después me acuerden que yo les voy a enviar eso que tengo acá. ¿Sí? Es una tablita con los signos y síntomas de sarcoidosis. No necesitan memorizar todo. Solo sepan que genera una increíble... Causa de una patología de mediastino medio, también creo que preguntaba la doctora Sosa. Sarcoidosis. ¿Causas de qué? De, ¿cómo se llama? De enfermedades o alteraciones en el mediastino medio. Sí. Es sarcoidosis por cuenta del agrandamento iliar. É afectação de mediastino, síndrome mediastinal. Isso. É por conta do agrandamento iliar. E mediastino anterior, a conhecida de timoma, e posterior, schwannoma neuroblastoma. Só isso. Bueno, gente, entonces EPIC fue una horita, pero ya fue lo peor. Ahora falta fisiología respiratoria, insuficiencia respiratoria. Ustedes van a ver que ese tema es re fácil, re tranqui. Es solo algunas cositas que hay que saber, ¿no es? No hay que saber todo y vamos a saber lo que se pregunta. Fue una preguntita de mi final, ¿sí? La fisiología de la insuficiencia respiratoria fue pregunta de mi final de clínica 2. Entonces, Miguel me preguntó eso. Está ahí con Sosa y me preguntó. Entonces, gente, vamos a enfocar acá, porque está casi terminando, casi terminando. Bueno, ¿Qué te preguntó? Me dio un paciente, en realidad Sosa, ingresé ahí en el oral, en el final de clínica 2, ingresé así y no era mi turno, mi vez, pero yo así ingresé de onda y estaba Miguel Sosa. Aí Sosa ingressou, assim, Miguel estava manejando a compu e me perguntou: Che, ¿qué te parece si empezamos aí a tomar de graciola? Ah, bueno, vamos empezar. E aí empezou, decime como vem o paciente com edema de pulmão. La clínica, o sea, me dijo assim, como vem um paciente com edema de pulmão? E eu lhe dije todo, e depois Miguel me perguntou qual eram os mecanismos fisiopatológicos da insuficiência respiratória. E aí são os 5 que nosotros ya vamos a ver. Sí, eso me preguntó. Gente, fue de Dios así el final. Y no son cosas difíciles que preguntan. Pero bueno, fisiología respiratoria. Vamos a empezar antes de insuficiencia respiratoria. ¿Por qué? Porque vamos a ver el básico para ya ingresar en el tema sabiendo un poquito. Bueno, como siempre, hay docente acá de santo que les gusta preguntar algunas cositas específicas. Como, por ejemplo, obviamente que eso, básico, no va a preguntar en la próxima diapositiva. Bueno, el pulmón es responsable, todos ya sabemos, de la hematosis, pero vamos a recordar, porque por ahí nos equivocamos cuando nos da hematosis en el examen. Entonces, hematosis es el intercambio de oxígeno por dióxido de carbono. Y el pulmón también tiene efecto sobre el equilibrio ácido-base, o sea, puede aumentar, dando una alcalosis, y puede disminuir el pH, dando una acidosis. Todo eso depende de la causa. Sabemos que el pulmón puede generar una acidosis o una alcalosis respiratoria y también puede compensar si tenemos una acidosis o alcalosis metabólica. ¿Sí? Acuérdense, eso puede ser pregunta de examen. Porque cuando nosotros, por ejemplo, tenemos una sepsis, vamos a poner el grado más extremo para que ustedes no se olviden. Cuando tenemos una sepsis, tenemos un probable un estado acidótico, una acidosis metabólica.
Obviamente que depende da causa, mas vamos agarrar para esse lado. Quando temos uma sepsis, temos uma acidose metabólica, porque a sepsis vai produzir muito ácido lático. Então, isso vai acidificar o pH e nos vai produzir uma acidose metabólica. Qual é o ponto? Se é metabólica, o pulmão compensa. E se é respiratória, o riñón compensa. É o contrário. E se é mixta, o paciente, temos que abrir o ojo porque acidoses e alcaloses é complicadíssimo e temos que saber. Então, como definição e para saber lo general, o pulmão, o respiratório atua no equilíbrio ácido-base. El aire suele ser pregunta idiota, pero se pregunta, gente. Por favor, no caigan en esa. ¿Cuál es la composición del aire? 21% oxígeno, 78% nitrógeno, 1% otros gases. ¿Cuál es la composición del aire a nivel del mar y en Machu Picchu? ¿Cuál es la composición? La mesma. La misma. Es la misma. Y en el Monte Everest, ¿cuál es la composición? En el pico ahí. La misma. Es la misma. Eso, sí. eso. Gente, no caiga en esa trampa, por favor. Qué pregunta idiota. Y nosotros, yo digo, yo caía en esa pregunta. Yo caía. En mi primer cursada, ahí, cambia. No cambia. Yo también. Gente, lo que cambia es la presión. Presiones cambian, composición no. ¿Sí? Presión a nivel del mar es 760 milímetros de mercurio, la presión barométrica. Por ejemplo, el pico de Everest es 250 milímetros de mercurio. Pero ¿cómo influencia eso? Todo eso influencia en la presión parcial de oxígeno. ¿Sí? Cuanto mayor la presión barométrica, mayor la presión parcial de oxígeno. Cuanto menor la presión barométrica, menor la presión parcial de oxígeno. Ojo, a 0 metros, que es, por ejemplo, ahí cuando estamos en Santo Tomé, corrientes a nivel casi del mar, ¿sí? 30 metros creo que es, o 15 por ahí. Estamos en una presión aproximadamente de 760 milímetros de mercurio. Obviamente que en condiciones normales de temperatura y presión, ¿sí? Como nada es normal en esa vida, entonces vamos a poner ahí, arredondamos para 760. ¿Cuál es la presión parcial de oxígeno que llega en el alvéolo? 150 y 160 milímetros de mercurio, ¿sí? Obviamente que nosotros no absorbemos todo eso porque tenemos procesos ahí hasta llegar en el alvéolo, la humidificación del aire, todo eso. Pero básicamente lo que llega en el alvéolo, vamos a arredondar que sea 160. Imaginen ustedes en el pico de Everest. ¿Cuánto va a llegar en el alvéolo? 49 milímetros de mercurio. Si nosotros tenemos que pasar barreras para llegar a la sangre, ¿cuánto ustedes creen que va a llegar acá en el capilar? Seguramente va a llegar unos 30 milímetros de mercurio a 8.000 metros. Y con 30 milímetros de mercurio, ¿nosotros sobrevivimos? No hay vida. El mínimo del mínimo que nosotros debemos tener es de 80. 60, 80 es insuficiencia respiratoria y menos de 60, hipoxemia y menos de 60 es insuficiencia respiratoria. ¿Sí? Entonces, nosotros en 1.000 metros, porque vamos a tener una presión parcial de oxígeno de 141, 140, arredondando. A 3.000 metros, 124. Si tenemos 160 para 124, ya cambió alguna cosita. Por eso que los jugadores de fútbol profesionales, cuando van a jugar ahí en Machu Picchu, vamos a poner en Perú, van una semana antes para adaptar a esa presión parcial de oxígeno que disminuye. Acuérdense que composición no cambia. Lo que cambia es la presión parcial de oxígeno de acuerdo a la presión barométrica. ¿Va a preguntar cuánto es en cada uno? No, pero sepan que cambia la presión parcial de oxígeno por cuenta de la presión barométrica. Eso sí o sí es la pregunta. Bueno, curva de yo sé que va a parecer un poquito medio desubicado, pero hay cositas, solo como introducción acá, yo traté de dejar lo más compilado, las cositas más importantes y preguntas del oral acá. Entonces, ¿qué debemos saber de la curva de la disociación de la hemoglobina? Cuanto mayor la presión de oxígeno, mayor la saturación del oxígeno, ¿cierto? Cierto. Entonces,
¿Qué es la curva de disociación de la hemoglobina? Es la cantidad de oxígeno ligada a las moléculas de hemoglobina. ¿Cuáles son las situaciones que cambian eso? Y quiero que ustedes corrijan porque yo hablé una mierda ahí en la clase que yo les pasé. Sí, corrijan eso. Acá es aumento de protón y yo confundí con aumento del pH. Entonces, en caso de acidosis, no es alcalosis. Yo hablé en la clase que era alcalosis. Corrijan eso. Acá es, en casos de acidosis, aumento de la temperatura, aumento de la presión de dióxido de carbono y aumento del 2,3 de fosfoglicerato, hace com que a curva se desplace hacia a direita. ¿Sí? Em cambio, disminuição do pH em caso de alcalosis, disminuição da temperatura, disminuição da pressão de dióxido de carbono e disminuição de 2,3 de fosfoglicerato desplazam a curva hacia a esquerda. Ah, pero ¿qué quiere decir desplazar hacia la derecha y la izquierda? Mire una cosita acá para quedar y nunca más olvidar. Si yo desplazo hacia la izquierda, yo necesito, miren acá, menos cantidad de oxígeno para saturar más la sangre. Si yo desplazo la curva a la derecha, yo necesito más cantidad, más presión de oxígeno para la misma saturación de la sangre. ¿Sí? Esa es la diferencia. Entonces, quando tenho uma acidosis metabólica, por exemplo, eu necessito de mais oxígeno para ligar a mesma quantidade de sangue a minha célula. Esse é o racionamento que eu quero que vocês tenham. Quando eu tenho uma alcalosis, eu não necessito tanto oxígeno para ligar a mesma quantidade da célula. E por isso que se explica duas teorias, dois efeitos. Temos o efeito Bohr e o efeito Haldane. Haldane, no sé cómo se pronuncia, pero ya saben cuál es. El efecto Bohr y el Haldane. El efecto Bohr es en los tejidos y el efecto Haldane es en los pulmones. ¿Qué son esos dos efectos? Básicamente, para dejar bien sencillo, es que el efecto Bohr es cuando la hemoglobina llega cargada de oxígeno, está llena con 4 oxígenos así, pegadas en los brazos, en las piernas, en todo, liga los tejidos y libera fácilmente. Tiene una fácil, o sea... Una baja afinidad. Eso, baja afinidad en los tejidos. ¿Sí? Eso es el efecto Bohr. En los pulmones agarra todo lo que puede, liga el tejido, disminuye la afinidad y salga oxígeno, venga dióxido de carbono. ¿Sí? Tranqui. Y el efecto Haldane es justamente eso, que en los pulmones tiene elevada afinidad. Entonces atrae todo. Efecto Bohr a nivel tejido, baja afinidad. Efecto Haldane en los pulmones, elevada afinidad para que pueda ser ese intercambio. ¿Alguna duda sobre eso? Yo creo que más explicativo no sé, gente. Por ahí si alguien tiene alguna duda, pregunte, pero es relacionado con la afinidad, el efecto Bohr y el Haldane. Sepan que el Bohr... Em uma acidose, Cristiano, ele vai ter uma maior afinidade, então vai ter mais oxigenado esse pulmão, né? Ele vai ter mais oxigênio. Isso. Em la acidosis, la curva desplaza hacia la derecha. Acidose respiratória? Sim, a curva vai ser desplazada à direita, né? À direita. Em caso de acidose, independente se seja respiratória ou metabólica, a curva se desplaza hacia la derecha. Ah, tá. Então, venga hemoglobina, não te suelto. E não suelta. Então, necessita de mais quantidade de oxígeno para que llegue a mesma saturação de oxígeno. Entendem ou não? Está interligado. Isso. Então, acidosis necessita de mais oxígeno e alcalosis não necessita de tanto oxígeno para me dar a mesma concentração de saturação, a mesma saturação da hemoglobina. Então, que há que saber de dissociação? Quando desplaça a direita, que eu tenho maior afinidade, e quando desplaça a esquerda, eu tenho menor afinidade. ¿Sí? Eso hay que grabar. Bueno, gasometría. ¿Qué viene en la gasometría? Alguien, por favor, gente, me dejen felices. ¿Qué viene en la gasometría sin mirar, sabiendo con valores de referencia? La PaO2, la PCO2, el bicarbonato, el exceso de bases, más que sería más menos 2, y el bicarbonato. 23, 27. El pH. pH. Entonces, valores normales. pH, 735 a 745. Saturación es de 95, 98, lo normal.
Ojo y anoten eso. Saturación menor de 92 en niños y menor de 90 en adultos. Indicación para oxígeno. Oxigenoterapia. ¿Sí? Independiente de la patología que llegue el paciente, monitoreo oxígeno y vías. Paciente agudo, monitoreo oxígeno y vías. Está me dando dolor de cabeza ahora, pero que yo voy a disminuir el aire. Ahí. Bueno, después tenemos la presión de oxígeno, presión arterial de oxígeno, que lo normal es de 80 a 100 milímetros de mercurio, 60 a 80 es hipoxemia y menor de 60 es insuficiencia respiratória. Va a venir el docente que te va a preguntar cómo hacer diagnóstico de insuficiencia respiratória. Y usted tiene que sí o sí decir gasometría. ¿Sí? Damos la gasometría. Pero... Eso, para tener certeza. Obviamente que se el coitado aí está respirando superficial e já tem uma cianosis, por exemplo, podemos ter uma ideia que está em uma insuficiência respiratória, podemos, pero para diagnóstico de certeza é gasometria. Depois, pressão de dióxido de carbono de 35 a 45 milímetros de mercúrio, bicarbonato de 23 a 27 ou de 22 a 26 miliequivalentes litro e excesso de ácido base menos 2 mais 2. Sepan unidades porque pregunta. Sí, eso sí o sí pregunta. Y bueno, hasta acá yo creo que hicimos un buen repaso de fisiología respiratoria y ahora vamos a la famosísima insuficiencia respiratoria. Ustedes se van a deparar con muchos gráficos, no cálculos, sino que muchas fórmulas, ¿sí? Que el doctor, por ejemplo, el doctor Miguel pasó. ¿Quieren saber una cosa? ¿Pregunta alguna fórmula? Generalmente no. Si usted sabe bien cómo desarrollar el tema, probablemente, posiblemente, él no te va a preguntar fórmula, porque fórmula es todo de cabeza. Lo que tiene que sí o sí saber es saber definir, saber clasificar y saber qué tienen cada uno de los tipos de insuficiencia respiratoria. Eso es lo fundamental. Fórmula de cantidad de oxígeno, no preguntan. Solo si es realmente, gente, solo si es la suerte, si ustedes cantando así. Che, decime la fórmula de la cantidad de oxígeno. Cantidad arterial de oxígeno. Solo si es tu vez de reprobar. No, mentira. Gente, generalmente no pregunta. Sí, no pregunta, quédense tranquilos. El contenido arterial de oxígeno creo que es lo que jode tanto. Pero muchas de las veces no pregunta eso. Sepan organizar bien el contenido, que el contenido acá, para explicar al oral, que casi seguro que no te va a preguntar, ¿sí? No voy a decir más que no pregunta, porque si no, después pregunta, como fue en el recuperatorio ahora de primera era, que fue una cosa ahí loco que preguntó EPID, yo hablé que no preguntaba, entonces puede preguntar, pero igual, generalmente no pregunta. Bueno. Insuficiencia respiratoria. Miguel Santo Tomé jode mucho con definición. Es una entidad clínica multifactorial producida por patología pulmonar o extrapulmonar, aguda o crónica, de severidade variável, implicando sempre em gravidade, definida através da análise de sangue, ou seja, a gasometria arterial. Gente, quem me perguntou de insuficiência respiratória, Miguel? Los mecanismos fisiopatológicos. Eso sí puse 200 estrellitas, porque no fue solo a mí que preguntou. Foi a un montón de gente aí nos recuperatórios, nas eras e nos finales. Então, quais são os mecanismos de insuficiência respiratória? E, se vocês empiezam a razonar, nem necessitamos ler isso. Por exemplo, se o paciente está em Everest, ¿qué va a pasar? No va a tener fracción inspirada de oxígeno adecuada. O sea, disminución de la fracción inspirada de oxígeno es un tipo de fisiopatología que puede generar insuficiencia respiratoria. Trastornos en la ventilación. ¿Qué son trastornos en la ventilación? Paciente tuvo un trauma de un accidente de auto. Chocó el auto, rompió la médula, no movimenta más el diafragma. Transtorno de la ventilación. O sea, no mueve diafragma, no tiene movimento respiratório. Outra coisa que é frequente, que genera transtorno de la ventilación, são os opioides, anestesia. ¿Sí? Anestesia, los clonazepam. ¿De la apnea también o no?
Apnea también. El de la apnea del sueño. Eso, SARS. Pero las benzodiazepinas también pueden generar depresión respiratoria. Trastornos en la difusión del oxígeno en membrana alveolo-capilar. Opa, diz aí, Fábio. Eu estava implantando no hospital e chegou um chico com intoxicação por droga, tentou se suicidar. E aí estava com insuficiência respiratória, não tinha movimentos do diafragma, nada. Yo acá en Brasil también agarré uno así. Dijo, me voy a matar, me voy a matar. Tomó 10 comprimidos de, creo que era clonazepam. Pero gente, clonazepam no va a matar. Sí, clonazepam necesita como casi 1000 veces, solo si mezcla con alcohol. Ahí sí puede matar, porque potencializa el efecto de la benzodiazepina. Pero la benzodiazepina por sí, puedes tomar hasta 1000 veces la dosis normal, que ahí sí te va a matar. Si no tomar 1000 veces a más la dosis, no te mata. ¿Sí? Entonces, la próxima vez que intente suicidarse, ojalá nadie, no, mentira, no intente con benzodiazepina. Acá en Brasil, pasó la misma cosa conmigo. Conmigo no, yo gracias a Dios nunca intenté eso, pero estaba acá acompañando una guardia e ingresó un chico que tenía tomado 10 comprimidos ahí de clonazepam. Estaba así, no sabía dónde estaba, pero queda así por 48, 72 horas, después vuelve a casa. Clonazepam puede generar, pero generalmente ahí como Fábio habló, puede dar insuficiencia respiratoria, puede, pero cuando está sumada a alcohol, porque el alcohol potencializa el efecto, o sea, no metaboliza conforme debería la benzodiazepina queda por mucho tiempo en plasma y entonces genera más síntomas, signos y síntomas. Efectos adversos, en el caso sería. Entonces, volviendo para acá, trastorno de la ventilación, disminución de la FiO2, y cuando nosotros vamos a pensar en el próximo mecanismo que es transtorno en la difusión del oxígeno entre la membrana alveolo-capilar, acuérdense de PIT. ¿Sí? Si tenemos entre el alveolo y el capilar, tenemos una fibrosis, un trozo así de cuero, por ejemplo, acuérdense, una capa así de fibrosis, ¿qué oxígeno que va a pasar para el capilar? Muy poco, muy poco. Entonces, acuérdense de eso en alteración en la difusión del oxígeno. Transtorno en la relación ventilación-perfusión a nivel pulmonar. TEP, signo, opa, TEP no, TEP es shunt. Acá, transtorno en la relación ventilación-perfusión es atelectasia. Sí, atelectasia pura acá. Y shunt es TEP, gente. TEP, embolia grasa, embolia gaseosa, que embolia sea, es TEP, shunt aumentado. Entonces, fisiopatología, disminución de la FiO2, trastorno de la ventilación, trastorno de la difusión alveolo-capilar, VQ, acá trastorno de la relación VQ, que es ventilación-perfusión, que puede aparecer también en los exámenes así, alteración de VQ, y por presencia de shunt aumentado, que es en el caso de TEP. ¿Cómo se clasifican las insuficiencias respiratorias? Tenemos tipo 1 y tipo 2. Para no alargar mucho, para que ustedes no se cansen de mi voz, que ustedes van a escuchar de nuevo, seguramente ahora a la noche, cuando van a escuchar las clases de cardio. Dos tipos, la hipoxemia y la hipoxémica hipercapnia. O sea, tipo 1 hipoxémica, tipo 2 hipoxémica y se suma la hipercapnia. ¿Cuál de las dos es la peor? La tipo 2. ¿Sí? Y acuérdense que para ser insuficiencia respiratoria, el paciente debe estar respirando aire a nivel del mar, ausência de alcalosis metabólica y PAF menor de 2,50. Gente, esa porquería acá, esos 3 tópicos, digo porquería porque muchas de las veces nosotros no grabamos. Y pregunta, porque es definición, es una de las definiciones que está junto con la definición de insuficiencia respiratoria. Acuérdense de PAF, alcalosis y nivel del mar. No es el mismo que el paciente esté con una saturación de 95 con 50% de oxígeno acá en la nariz. ¿Sí? No es lo mismo. Ese que está saturando, o que pongamos que el paciente está saturando 90%, pero está con 50% de oxígeno acá en la nariz y saturando 90%. ¿Está en insuficiencia respiratoria o no? Obviamente que está, porque nosotros estamos cambiando la FiO2 del paciente. Estamos dando, ao invés de 21%, que sería lo normal de la FiO2, estamos dando 50%. Entonces, ojo en eso, ojo en eso. Si te da un paciente, gente, presten atención en los enunciados de las cuestiones, de los choice.
Se te dá um paciente que está saturando ou com a pressão de oxígeno de 85, pero está com uma FiO2 de 50, 60%, casi seguro que está ou em hipoxemia ou insuficiência respiratória. Ojo quando te dá a pressão, a fração inspirada de oxígeno. Ojo com isso, gente. Porque por aí, não está em insuficiência respiratória. E vai ter para marcar aí. O paciente não está em insuficiência respiratória, pero você está com 50%. Como que não está? E está com uma PaO2 de 85 milímetros de mercúrio. Então, razone isso, por favor, porque nos choice seguramente vai ter um aí que vai a cair. Como se classifica a partir das causas de insuficiência respiratória? Aguda, obviamente. Tipo 1 e tipo 2. Tipo 1, hipoxêmica. Tipo 2, hipoxêmica e hipercápnica. Tipo 1 pode ser EPOC, assim como a tipo 2, pero a diferença é que a tipo 1 hipoxêmica vai ser nos períodos que o paciente não esteja em crise ou EPOC descompensado. Tipo 1 hipoxêmica, pneumonia, edema agudo de pulmão, fibrose pulmonar, asma, pneumotórax, TEP, sim? Tranque. Solo hipoxemia. E tipo 2, hipoxêmica mais hipercápnica, acuerden de uma cosita. Em tipo 1, o paciente consegue ventilar. Se o paciente ventila, consegue eliminar dióxido de carbono. Então, não há hipercapnia. Em tipo 2, o paciente, además da alteração da difusão do gás, vai ter incapacidade para ventilar de maneira adequada. Então, se genera hipercapnia. Por exemplo, ¿por qué en el EPOC yo puedo tener tanto tipo 1 quanto tipo 2? El EPOC, quando o paciente está sano, imagine o paciente sano nunca vai estar, pero imagine que o paciente está controlado. O paciente controlado, o que muito le va a causar, principalmente el enfisematoso, que tem muita hipóxia, vai ter solamente uma hipóxia. Uma hipóxia por conta de uma alteração de sua expiração, de seu período expiratório. Em câmbio, na tipo 2, por que o paciente tem hipercapnia? O paciente hipercápnico, ou seja, na evolução do EPOC, tem basicamente porque não consegue eliminar o oxígeno. Perdão, aí isso um reboliço na cabeça de vocês. CO2. Olvídense lo que eu falei, que agora vou tratar de explicar de maneira melhor. En el EPOC, sim, olvídense, porque isso é um reboliço. Vamos melhorar isso. Tipo 1, bronquitis crônica e enfisema, al inicio de la enfermedad, puede solamente tener hipoxemia, justamente porque principalmente el bronquítico tiene mucha secreción, esa secreción puede se acumular en el alvéolo y puede hacer de manera, la difusión del oxígeno hacer de manera anómala. Entonces llega menos oxígeno al capilar, genera una hipoxemia. Cuando el EPOC va evolucionando, que é principalmente o paciente enfisematoso, olvídense do que eu falei antes e prestem atenção agora, que é o paciente enfisematoso. O paciente enfisematoso tem muita, como pode ser, muita... Perca de surfactante também. Também perca de surfactante, pero tem nem pior expiração que o bronquítico crônico. Por isso que o paciente tem hipercápnica, porque retém CO2 no EPOC, enfermidade pulmonar obstrutiva crônica, o paciente não consegue eliminar. Inspirar consegue, por exemplo, por isso que quando o paciente EPOC inspira isso, não consegue expirar. Acumula dióxido de carbono e isso hace que aumente. Isso, por isso que genera hipoxemia e hipercápnia. Isso, retém CO2. Por conta da evolução do EPOC. Então, pode aparecer de maneira solamente com hipoxemia ou hipoxemia e hipercapnia. Acuérdense que o paciente EPOC tem hipercapnia permissível em los estadios finales. E acuérdense outra coisa, qual é o porcentagem de oxígeno máximo que podemos dar para um paciente com EPOC? 28%. 28%, isso. Por quê? ¿Se acuerdan? Porque si no se produce la fatiga muscular, se fatiga el diafragma, ¿sería o no? No era el paro.
Eso, produce un paro respiratorio, pero el paro respiratorio se produce básicamente por cuenta que el único Mecanismos, estímulo, mecanismos compensadores. no, el único estímulo, eso, la compensación de ese paciente con EPOC es la hipoxemia. La hipoxemia hace con que respire, con que tenga frecuencia respiratoria, con que ventile. Cuando nosotros, por ejemplo, damos 50% a un paciente EPOC, el único estímulo que el paciente tiene para poder respirar es la hipoxemia, ¿sí? El único estímulo. Y cuando nosotros sacamos esa hipoxemia del paciente, el paciente deja de respirar. O sea, es como si fuera el cerebro, el bulbo, ahí piensa, bueno, tengo oxígeno, no necesito respirar. Entonces tiene un paro respiratorio. ¿Por qué? Cuando nosotros tenemos ahora quiero les explicar para no quedar tan vago eso, ¿por qué cuando nosotros tenemos un paciente con EPOC, la hipercapnia, o sea, el aumento del dióxido de carbono, no es un mecanismo para ventilación? En paciente EPOC. En paciente sano como nosotros, sí es un estímulo para ventilación. Lo que pasa en el EPOC es que el paciente genera una hipercapnia crónica, ¿sí? Y esa hipercapnia crónica sensibiliza los receptores y esos receptores ya no sensan más el dióxido de carbono. Lo que va a sensar sí es la hipoxemia. O sea, es como si fuera, tengo mucha hipercapnia, no me importa. Lo que me importa es el oxígeno. Si yo senso, los receptores del bulbo sensan que yo tengo 60 a 80 milímetros de mercurio de oxígeno, va a seguir enviando estímulo, para que ventile. Pero si yo pongo una cânula nasal ou uma máscara com reservório que sobrepassa os 50% e mi dióxido de carbono, mi pressão de oxígeno va a 95 milímetros de mercúrio, el bulbo pensa, não necessito mais respirar, e aí dá o paro respiratório. ¿Sí? Esa es la diferencia, que sensibiliza de manera mucho fácil los receptores a la hipercapnia, pero el único estímulo que queda es la hipoxemia. Entonces, por eso que el paciente con EPOC no se puede pasar de más de 28% de oxígeno en la cánula nasal. ¿Cuál es la clínica del paciente con insuficiencia respiratoria? Y mis neuronas ya están terminadas, fundidas casi, ya está saliendo un olorcito acá. La clínica, básicamente, de manera bien, así, bien general y sencilla, es, el paciente va a tener, depende de su tipo de insuficiencia respiratoria. Paciente hipoxêmico va a buscar el aire, ¿sí? Busca el aire, entonces está más agitado. Y el paciente hipercápnico, acuérdense que a nivel del sistema nervioso central, la hipercapnia genera vasodilatación. Y esa vasodilatación hace con que genere edema cerebral. Y ese edema cerebral hace con que el paciente va cayendo su estado, su nivel de conciencia. Entonces, primero empieza con hablando pavada, después empieza con estupor, coma. O sea, va decayendo. En cambio, el hipoxémico, en los primeros estadios, lo que va a tener sí es una búsqueda por el aire, o sea, va a querer buscar, va a estar agitado. Después, obviamente, si esa hipoxia es bien intensa, o sea, tiene una hipoxia ahí, tiene 60 milímetros de mercurio, obviamente que va a llegar a un punto que el paciente no va a estar más agitado, sino que también esa es la evolución de la hipoxia y el paciente va a presentar estadios cada vez más, o sea, letargia, estupor y coma. E signos de fatiga muscular. Por que vamos ter signos de fatiga muscular? Basicamente porque quando temos hipoxemia, o bulbo vai enviar señales para que o diafragma empiece a contrair. Imagine um paciente agora asmático. O paciente asmático vai ter uma hipoxemia. Primeiramente, o paciente asmático... Está coçando a cara no nariz. O paciente asmático, primeiramente, o que vai ter é hipoxemia. ¿Sí? Entonces, el bulbo sensa y empieza, che, vamos a respirar más diafragma. Y ahí empieza el diafragma. Aumenta la frecuencia respiratoria. Cuando la frecuencia respiratoria está, por ejemplo, superior a 28, 30, por mucho tiempo digo 4, 6 horas, el músculo, el diafragma es un músculo como cualquier otro. Seguramente se va a fatigar. Y es ahí donde empieza el punto. Inicialmente, en el asma, ¿cuál es el paciente asmático? Tenemos hipoxemia o normal con hipocapnia, ¿sí? Porque está ventilando mucho, elimina mucho dióxido de carbono. Pasado algunas horas, vamos a seguir teniendo hipoxemia
o normal, pero generalmente hipoxemia, y después normocapnia, que es cuando el dióxido de carbono está a 735, 745, y por último, que es ahí donde nosotros debemos nos preocupar, es cuando el paciente tiene hipoxemia más hipercapnia. ¿Por qué nos debemos preocupar en ese estadio, en el último estadio? Porque básicamente es que el paciente asmático está teniendo, junto con ese asma, que el bronquio está así de chiquito, está teniendo una fatiga diafragmática. Ese es el punto que debemos sí o sí acordar. Entonces, probablemente ese paciente que está con signo de fatiga muscular, diafragmática, va a asistencia respiratória mecânica. Entonces, acuérdense de eso, porque seguramente los docentes van a preguntar cuál es la evolución de un paciente en crisis asmática. Primero, acuérdense siempre, pongan siempre hipoxemia en la tablita ahí, arriba, que es de la presión de oxígeno, pero la evolución de la presión de dióxido de carbono es hipocápnico, normocápnico y hipercápnico, justamente porque el diafragma va a cansar. ¿Y cómo que nosotros vamos a estudiar el paciente con insuficiencia respiratoria para finalizar acá? En realidad, casi estamos finalizando. Metodología de estudio es historia clínica completa para saber cuál es la causa. Por ejemplo, yo no voy a tratar, no es la misma cosa un paciente que está ahogado de un paciente que está con una crisis asmática. No es el mismo tratamento, gente. Acuérdense eso. Mi tratamiento va enfocado y mi estudio va enfocado a cuál es la causa. Viene un paciente con TEP, ¿yo voy a hacer broncodilatador en ese paciente? No. Voy a tratar de desobstruir ese vaso. Entonces, história clínica, sumamente importante. Rapidamente, citamos aí na guarda ABCD, que é vias aéreas, respiração cardiovascular, recirculação, e el D é de alteração mental. Eu tenho que evaluar se está orientado em tempo e espaço. Glasgow. Isso, Glasgow. Radiografia de tórax. Sí o sí es importante para que yo vea cuál es la causa. Por ejemplo, viene un paciente con un derrame pleural unilateral, pero que ya desplazó el mediastino para todo lado. O viene un paciente con pneumotórax hipertensivo. ¿Cuál es la causa de la insuficiencia respiratoria? Tengo que tratar o el derrame pleural o el pneumotórax. Por eso que yo tengo que guiar mi estudio de acuerdo a la historia clínica del paciente. Gasometria, obviamente, é necessário para diagnóstico. Peak flow em caso de asma, eletrocardiograma, TAC e laboratório. Eu puse acá, não está em ordem, mas só para que se acuerden de los generales assim de insuficiência respiratória. Prometo que não vou mais tomar muito tempo de vocês e terminamos com o tratamento. Sim? Sim. Eu sei que já não estão mais aguentando minha voz, então já vamos terminar. ABCD, como sempre, sim? E quando chega paciente agudo, acuérdense da mnemotécnica, que é independente de lo que seja, gente, monitoreio, oxígeno e vias. O paciente chegou com um cucharaço na punhalada aí. Monitoreio, oxígeno e vias. Não me vão a perguntar se a casa é de madeira, se a casa aí primeiro é de, não sei, fazendo lá na amnésia com isso. Primeira coisa, obviamente que van a interrogar junto cuando hagan monitoreo oxígeno y vías. En tu casa tiene privada, ¿cómo era? Baño ahí. ¿Cuántos baños tiene? Por ejemplo. Tiene horno a leña, dice Paio. Gente, no. Vamos enfocar aqui, é lo agudo assim mesmo. Então, assim, monitoreio oxígeno e vias em qualquer enfermidade. E, obviamente, insuficiência respiratória é tratar a causa. Asmático, trato de uma forma. TEP, pneumotórax, trato de outra forma. Então, assim, tratamento acá, estabilização do paciente e tratamento de la causa. Finalizamos, gente. Hoje foram, te juro para todos vocês. Show de bola, tá ótimo. Foram temas bem difíceis, bem difíceis. Tratei de passar assim, lo mais importante, gente. Lo mais importante, lo que se pergunta, lo tratei de explicar. Se quedaram com alguma dúvida, não perguntem agora, por favor, que já estou sem neuronas. Perguntem depois. Se esperar que eu vou parar a gravação.